Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan, verdad? Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha. Ah, perfecto. Ahora, ¿están viendo mi pantalla o hay algún problema con esto? Vale, ¿ya ven la presentación? Sí, doctora. Perfecto, ya. Entonces podemos dar inicio. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Continuando con nuestras teóricas, ya en la penúltima teórica de radiología, corresponde a radiología de pelvis. Así que vamos a dar inicio a esta clase. Bueno, siempre iniciamos cualquier clase con un recuerdo anatómico. Un breve repaso a la anatomía. Indicar que la pelvis es la base del tronco, es la unión entre la columna vertebral y las extremidades inferiores. La pelvis está compuesta por 4 huesos, 2 huesos de la cadera, llamados huesos coxales o también huesos innominados, el sacro y el coxis. Entonces, son estos 4 huesos que conforman la pelvis. Aquí tenemos un dibujito, tenemos lo que decíamos, es la base del tronco, ¿no es cierto? Une la columna con las extremidades inferiores. Entonces, podemos observar estos 4 huesos, que son los 2 huesos coxales, llamados también huesos innominados, el coxis, perdón, el sacro y el coxis. Después, el hueso coxal o hueso innominado está compuesto por 3 piezas óseas. Sabemos que son el ilion, el isquion y el pubis. En el niño estos huesos están separados y vamos a ver en imágenes posteriores y a mediados de la adolescencia estas 3 piezas óseas se fusionan a nivel del acetábulo. Y vamos a revisar primero el ilion. El ilion corresponde a la pieza ósea que está en nivel superior del hueso coxal. El ilion tiene bueno, aquí están los 3 huesos, mejor dicho, este es el ilion, aquí tenemos el isquion, que está en la parte infero-posterior, y el pubis, que está en la parte antero-inferior del hueso coxal. Ahora sí, el ilion. En el ilion encontramos 2 partes principalmente, el cuerpo del ilion y el ala del ilion. El cuerpo del ilion es el que conforma parte del acetábulo. Y el ala del ilion, en el ala del ilion, en la parte superior, encontramos la cresta ilíaca. La cresta ilíaca se extiende entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca posterosuperior. Bueno, eso es lo que tenemos que recordar en relación al ilion. El isquion. El isquion habíamos dicho que es la pieza ósea que se encuentra en la parte inferior y posterior del hueso coxal. En el ilion también vamos a encontrar un cuerpo y una rama. El cuerpo también conforma parte del acetábulo y, bueno, la rama es la región inferior. En esta parte posterior de la rama existe un área más rugosa y más gruesa que corresponde a la tuberosidad isquiática. Después, el pubis. El pubis es el segmento que se encuentra en la parte inferior y anterior del hueso coxal. En el pubis encontramos una rama superior y una rama inferior. Ambas ramas superiores se unen y conforman la sínfisis del pubis y la rama posterior se une a la rama isquiática del hueso coxal. El agujero obturador está conformado por las ramas del pubis y la rama isquiática. Eso en relación a la anatomía. Existen unas líneas de referencia que también tenemos que saber localizarlas, que nos ayudan mucho en la valoración de la pelvis. Aquí está, son 6 líneas. Tenemos primero la línea ileopectínea. Esta es la línea azul. Esta, la número 1, es la línea ileopectínea. Esta se extiende desde la escotadura ciática mayor hacia el tubérculo del pubis. La segunda línea es la línea ileoisquial o ileoisquiática. Es esta línea punteada, medio, ay, no sé qué color es este. Se extiende también desde la escotadura ciática en dirección hacia el isquio. Después, la lágrima radiográfica. Bueno, esta es una imagen que lo vamos a ver siempre en las radiografías y se llama lágrima porque tiene esa forma, es esto, la línea número 3, esta celestita. Entonces, la lágrima radiográfica la vamos a encontrar siempre en la parte anterior e inferior del acetábulo. Luego, el techo acetabular es importante, es una estructura que tenemos que reconocerla siempre en un estudio radiológico. Las líneas 5 y 6 corresponden a los labios anterior y posterior del acetábulo.
Entonces, la línea medial, que es la número 5, corresponde al labio o el borde anterior del acetábulo. Y la línea roja o guinda, que está punteada, corresponde al labio posterior del acetábulo. Entonces, estas son las 6 líneas que deberíamos reconocer siempre en una radiografía de cadera. El estudio radiológico, la radiología, nos permite evaluar las distintas estructuras óseas que ya habíamos revisado, las lesiones que pueden existir en estas estructuras, también nos permite valorar los espacios articulares y la alineación de las superficies articulares. Entonces, aquí también vamos a identificar las líneas de las que ya habíamos hablado, esas líneas de referencia. Tenemos la línea ilopectínea, aquí está. Y esta línea roja es la línea iliopectínea. Después, la línea ilioisquiática, que se dirige hacia el isquio, la anaranjada. Tenemos la gota de la lágrima, esta es la lágrima radiológica, ¿no es cierto? Que dijimos que está en la parte anterior e inferior del acetábulo. Este es el acetábulo, por delante y hacia la parte inferior vamos a encontrar esta imagen que es la lágrima, la gota de lágrima o lágrima radiológica. A ver, aquí también se la puede ver, ¿ven? Es esta pequeña imagen que tiene forma de una lágrima. Luego, el techo del acetábulo, dijimos, es muy importante también identificarlo. Y van a encontrar estas 2 líneas. La línea medial, la amarilla, corresponde a la pared anterior del acetábulo. Y la línea café, que es la línea lateral, corresponde a la pared posterior del acetábulo. Ahí tenemos las 6 líneas de referencia que tienen que ser ubicadas siempre en una radiografía. Si tenemos una radiografía anteroposterior de pelvis, esa es la proyección que se solicita para valorar pelvis, también ya lo sabemos. Nuevamente, las estructuras, bueno, en una radiografía tenemos que tratar de reconocer todo lo que podamos y no es tan difícil. Aquí tenemos los huesos primero que conforman la pelvis, están los huesos coxales con sus 3 segmentos, sus 3 piezas óseas, tenemos el ilion, isquion, pubis. Lo mismo en el otro lado. Tenemos el hueso sacro y el coxis, que es la columna sacrocoxígea. No se hagan muchas ilusiones por ver muy bien al coxis en una anteroposterior. Generalmente lo vemos de esta forma, un poco borrosito. Luego, ¿qué más podemos reconocer? Tenemos la columna lumbar, parte de la columna lumbar que se ve aquí, los agujeros obturadores, después ya la sínfisis del pubis, que está formada por las ramas superiores de ambos pubis. Tenemos la cavidad articular, esta es la cavidad acetabular, el techo del acetábulo. Tenemos el fémur, la cabeza, el cuello, la diáfisis del fémur. Esta es la articulación coxofemoral. Aquí tenemos la articulación sacroiliaca en ambos lados. Bueno, esas son estructuras fáciles de reconocer que sí o sí deben valorarlas. Miren, aquí está la lágrima de la que hablábamos hace un momento. Se ve siempre la lágrima en el borde anteroinferior del acetábulo. La tomografía es un estudio muy, muy útil porque nos permite obtener una mayor resolución de estas estructuras para valorar huesos, fragmentos óseos, cuerpos libres intraarticulares, valorar si existe luxación de articulaciones o subluxación. Recordemos que existen diferentes articulaciones a nivel de la pelvis, que ya las he ido mencionando, pero bueno, nuevamente, la articulación coxofemoral. Esta es la articulación aquí, articulación coxofemoral. Esta es de tipo sinovial, siendo intracapsular el cuello del fémur hasta la línea intertrocantérica y la mitad del cuello. La articulación sacroiliaca es esta, que une el sacro y el hueso ilíaco. Tenemos una articulación, la otra. Solo la mitad inferior es de tipo sinovial porque la parte superior es ligamentosa. Y la otra articulación que podemos valorar es la articulación de la sínfisis del pubis, que es de tipo cartilaginoso. Aquí está. Entonces, esas son las 3 articulaciones que debemos valorar a nivel de pelvis. Articulación coxofemoral, articulación sacroiliaca y la articulación del pubis. Ya entrando a la patología, vamos a recordar una terminología, unos conceptos que sí o sí tenemos que conocer. El primero corresponde a displasia. ¿Qué es displasia? Es la anomalía en el desarrollo de un tejido, una alteración en el desarrollo, ya sea de un tejido, un órgano o una parte anatómica del organismo.
Luxación es la pérdida total de la continuidad de dos superficies articulares y subluxación es la pérdida parcial de la continuidad de dos superficies articulares. Entonces, estos términos ya no son bastante familiares, pero estamos recordando los conceptos porque tenemos que aplicarlos ahora en la patología a nivel de cadera. Primero, a ver, displasia de cadera. Esa es la patología. Antes decíamos displasia, DDC era, ¿no ve? Displasia del desarrollo de la cadera. Pero ya no se dice de esa forma, porque si sabemos que la displasia es una alteración en el desarrollo, era un poco redundar. Era como decir alteración del desarrollo de la cadera. Así que ya no hay ese término de DDC. Ahora solo es displasia de cadera. Como dijimos, es una alteración en el desarrollo. ¿A nivel de dónde? De la cadera, ¿no ve? Esta alteración también provoca una alteración en la relación anatómica de los componentes de la articulación coxofemoral. Aquí está. Y el problema en la displasia de cadera está a nivel del acetábulo. O sea, hay una alteración en el desarrollo, pero ¿de qué parte? En el acetábulo. Ese es el problema en la displasia de cadera. Para poder diagnosticar una displasia de cadera por radiografía, nosotros tenemos que saber trazar estas 4 líneas. La línea de Hilgenreiner, la línea de Perkins, la línea o arco de Shenton y el ángulo o índice acetabular. Entonces, estos 4 parámetros nos permiten determinar si hay displasia, si hay luxación o subluxación a nivel de la articulación. Vamos con la primera línea, que es importante. La línea de Hilgenreiner. A ver, antes de entrar a esta línea, primero vamos a analizar este esquemita sobre la anatomía. Les había mencionado en un inicio que en los niños estos segmentos óseos del hueso coxal están separados y es así como se ve en una radiografía. Vemos por separado al ilion, está también separado el pubis y el isquion. Todos están separados. Estos poco a poco van fusionándose a nivel del acetábulo. Entonces, este es el esquemita de lo que nosotros vamos a encontrar en una radiografía de pelvis en un bebé. Vamos a ver el ilion, vamos a ver el pubis y el isquion. ¿Qué es lo importante? Saber reconocer. Tenemos que saber reconocer el acetábulo en esta radiografía. ¿Dónde está el acetábulo? Aquí, en el ilion. Entonces, ustedes ubican el ilion y tienen que ir a la parte más inferior y externa. Esta pequeña excavación, esta concavidad que vemos aquí, corresponde al acetábulo. Este es un acetábulo y el otro acetábulo. Ya habiéndonos ubicado en la anatomía, ahora sí podemos trazar las líneas. Entonces, la línea de Hilgenreiner, primero que es una línea horizontal. ¿Qué dice la literatura? Va desde un cartílago trirradiado hasta el otro. El cartílago trirradiado es el punto de unión de los 3 segmentos óseos que mencionamos, es decir, ilion, isquion, pubis. Pero en rayos X, el cartílago trirradiado es una estructura radiolúcida, así que lo que nosotros nos vamos a guiar para trazar la línea de Hilgenreiner es en las estructuras osificadas. Entonces, ¿cómo vamos a trazar? ¿Qué dice? Se traza del punto más distal del hueso ilíaco osificado de un lado al punto más distal osificado del ilíaco contralateral. Entonces tenemos que buscar el ilíaco. Punto más distal se refiere a esta parte más baja y que corresponde a la parte más baja también del acetábulo. Entonces trazamos un puntito aquí, en la parte más distal osificada del ilíaco, y otro puntito en la parte más baja, distal, osificada del otro ilíaco. Hilgenreiner es una horizontal que une esos 2 puntos. Y ahí está, ya está bien trazada. Vamos con la segunda línea, la línea de Perkins. ¿Qué es Perkins? Perkins es una línea vertical perpendicular a la línea de Hilgenreiner. Así que lo ideal sería que tracemos esto con escuadras, porque tenemos que obtener una línea perpendicular a la primera que ya trazamos, a la línea de Hilgenreiner. ¿Por dónde tiene que pasar Perkins? Se traza en el punto más lateral del acetábulo osificado. Ya ubicamos que este es el acetábulo. Entonces, el puntito por donde va a pasar Perkins es aquí, en la parte más lateral del acetábulo. Aquí tenemos uno, y en el otro caso corresponde a este puntito. Luego trazamos las líneas. Ahí está. Perkins son verticales que son perpendiculares a Hilgenreiner. Entonces, ya trazamos Perkins. La línea o arco de Shenton es una línea curva que va por el borde medial del cuello femoral y se prolonga por el borde superior del agujero obturador.
Entonces va por la parte medial del cuello femoral y se prolonga al borde superior del agujero obturador. Este es el arco o línea de Shenton, que también nos ayuda a detectar problemas de luxación, por ejemplo, o subluxación. Ahí está, Shenton. La línea acetabular, y que nos ayuda a formar el ángulo acetabular también. Entonces, la línea acetabular se origina en la porción más distal del hueso ilíaco hacia el borde lateral osificado del acetábulo. La línea acetabular y la línea de Hilgenreiner forman el ángulo acetabular. Entonces, ya sabemos trazar Hilgenreiner, ya sabemos trazar Perkins, y nos falta la línea acetabular. La línea acetabular la tienen que trazar uniendo los dos puntos de referencia que habíamos obtenido al principio. Esta, que es de la porción más distal del ilíaco, y la del borde superior externo del acetábulo. Entonces, unimos esos dos puntitos y tenemos a la línea acetabular. Ahí está. Esta es la línea acetabular. Entonces, la línea acetabular y la línea de Hilgenreiner forman un ángulo. Este es el ángulo acetabular o ángulo de Kaffel. Y este es el ángulo que nos va a determinar si existe displasia de cadera o no. Entonces, en este esquema, nuevamente, lo primero ya sabemos, tenemos que reconocer la anatomía, ilion, pubis, isquion, reconocemos el acetábulo, que es lo más importante, y el acetábulo se encuentra en la parte inferior y externa del ilion. Aquí está un acetábulo, y a este otro lado tenemos el otro acetábulo. Habiendo localizado el acetábulo, tenemos que trazar nuestros puntitos de referencia. Dijimos uno en la parte más distal del ilion, que también es la parte más baja del acetábulo, un puntito ahí, otro puntito en el otro lado, y unimos los dos puntos, tenemos la línea de Hilgenreiner. Perkins. Para Perkins trazamos un puntito en la parte superior externa del acetábulo y otro puntito aquí. Y trazamos nuestras líneas de Perkins, que son verticales, perpendiculares a Hilgenreiner. Luego trazamos nuestra línea acetabular. Esta línea une los dos puntos de referencia iniciales. Aquí está una línea acetabular, la otra línea acetabular. Y el ángulo formado por la línea acetabular y la línea de Hilgenreiner, este corresponde al ángulo acetabular o ángulo de Kaffel, que es el que nos va a indicar si hay displasia o no. Una radiografía, esta radiografía para ver si hay displasia se tiene que solicitar a los 3 meses de edad. No se puede solicitar antes. Si ustedes solicitan a los 2 meses para la radiografía para ver si hay displasia, lo van a irradiar sin motivo a ese pobre bebé. No sirve. Así que este estudio se solicita a partir de los 3 meses. ¿Cómo sabemos si hay displasia o no? Eso nos lo indica el ángulo acetabular. A los 3 meses, el ángulo acetabular normal es de 28 grados. Así que un ángulo mayor de 28 grados nos indica que hay displasia en este bebé. ¿Para qué nos sirven las otras líneas? Es fácil. Por ejemplo, Perkins y Hilgenreiner nos dividen la cavidad articular, el espacio articular, en 4 cuadrantes. El cuadrante superior interno, el cuadrante, ¿cómo es? El cuadrante superior externo, superior interno, inferior externo. ¿Dónde debe estar localizada normalmente la cabeza, el núcleo de osificación de la cabeza del fémur? En el cuadrante inferior interno o inferomedial. Cuando esta cabecita está localizada en cualquier otro cuadrante, hablamos de una luxación de cadera. Por lo tanto, en este caso, miren, en este lado, el núcleo de osificación de la cabeza del fémur está en el cuadrante inferior externo, no en el inferior interno como normalmente debería estar. Por lo tanto, esta localización fuera de lo normal nos sugiere que aquí hay una displasia. Y si la cabecita del fémur estaría justo en la línea, bueno, podemos hablar de una subluxación. El arco de Shenton nos permite corroborar ese dato. Si el fémur se ha luxado, ¿qué va a pasar? El arco de Shenton se rompe y no es continuo. Así que nos ayuda también a determinar si hay luxación o subluxación. Esto es lo que mencionaba, el ángulo acetabular normal a los 3 meses es de 28 grados. Al nacer, en el nacimiento podemos encontrar un ángulo de 30 grados. A los 3 meses, que es cuando solicitamos la radiografía para valorar si hay displasia o no, lo normal es que sea 28 grados. Y este ángulo va reduciendo a medida que el bebé crece. A los 6 meses ya lo normal será 24 grados.
A los 12 meses, lo normal será 20 grados. Al iniciar la marcha, bueno, 18 grados. Entonces, esto es el parámetro que nosotros consideramos para saber si hay displasia o no. También esto ya les había mencionado. Hilgenreiner y Perkins nos dividen el espacio articular en 4 cuadrantes. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el núcleo de osificación de la cabeza del fémur tiene que localizarse en el cuadrante inferomedial o inferior interno. Ahí está. Si no está en este cuadrante, podemos hablar de un problema de luxación, si se encuentra en los cuadrantes externos, por ejemplo, o subluxación si estuviera justo a nivel de la línea de Perkins. Bueno, este es un esquemita de una radiografía anteroposterior de pelvis, un bebé, y ya sabemos, lo primero que identificamos es la anatomía. Aquí tenemos el ilion, pubis, isquion, los huesos separados. El acetábulo que se localiza en la parte inferior y externa del ilion. Trazamos nuestros puntitos de referencia, uno en la parte más baja del acetábulo, otro en la parte superior externa, y eso nos sirve para trazar las líneas de Hilgenreiner y las líneas de Perkins. Este esquemita está mucho mejor. Aquí están las 4 líneas de referencia, nuevamente las vamos a repetir hasta que vayamos familiarizándonos con esto. Entonces, lo primero, anatomía. Está los huesos ilíacos, el pubis isquion. ¿Qué nos interesa saber? Primero, ubicar dónde está el acetábulo. Así que nos vamos al ilion, la parte más baja y externa corresponde al acetábulo. Lo mismo aquí, la parte más baja y externa corresponde al acetábulo. Sabemos que para trazar Perkins vamos a poner un puntito en la parte más baja del acetábulo, de cada lado, y unimos esos 2 puntos. Ahí está Hilgenreiner. Para trazar Perkins, el puntito va en la parte superior externa del acetábulo. Un puntito aquí y otro puntito allá. Trazamos Perkins. El requisito es que Perkins sea perpendicular a Hilgenreiner. Así que no es trazar nomás a mano alzada, tiene que ser perpendicular. La línea acetabular une los 2 puntos que ya habíamos mencionado. Está la línea acetabular y el ángulo acetabular es el que está formado por la línea acetabular y la línea de Hilgenreiner, que dijimos, lo normal a los 3 meses es 28 grados. Más de 28 grados a los 3 meses, hablamos de displasia. Luego tenemos que ver si hay luxación o no. Para eso, ubicamos el núcleo de osificación de la cabeza del fémur. Este sí se ve. Aquí lo ven un poquito, el núcleo de osificación. Sí, ¿no ve? Aquí no tanto, es un poco más borrosito, pero sabemos que está ahí. Entonces, lo normal es que el núcleo de osificación esté en el cuadrante inferomedial. Cuadrante inferomedial. Entonces, en este paciente no hay subluxación. El arco de Shenton, dijimos que va por la parte medial del cuello del fémur y también se extiende hacia el borde superior del agujero obturador. Este es un buen arco de Shenton. Así que si no hay luxación o subluxación, este arco de Shenton va a estar continuo. Aquí también, el arco de Shenton, ¿lo ven? El momento que hay una luxación o subluxación, es decir, cuando el hueso femoral se aleja, se rompe el arco de Shenton. Así que el arco de Shenton nos ayuda también a ver si la cadera está en su lugar. Nuevamente otra radiografía, hasta aburrirnos. Aquí está el ilíaco. Bueno, lo importante, acetábulo. Ya sabemos, tenemos que identificar primero los acetábulos. Trazamos el puntito en la parte inferior del acetábulo. Corresponde a la porción distal del ilíaco. Unimos los 2 puntos y tenemos a la línea de Hilgenreiner. Después trazamos Perkins. Para Perkins ya sabemos, puntito superior externo del acetábulo. Ahí están nuestras líneas de Perkins. Y para trazar el ángulo, la línea acetabular, unimos los 2 puntos de referencia iniciales. Ahí está. Luego, con un transportador, nosotros tenemos que medir por cuántos grados está formado el ángulo acetabular. En este caso dice 20 grados, 21 grados. Bueno, no es un bebito de 3 meses, ¿no ve? Ya es un bebito más grande, ya casi debe estar por el año de edad, por eso estos valores que son considerados normales. ¿Dónde está la cabecita del núcleo de osificación de la cabeza del fémur? En cuadrante inferomedial. Entonces tampoco hay luxación, no hay displasia de cadera. Esta es una cadera radiológicamente normal. Lo mismo en esta caderita, trazamos Hilgenreiner, trazamos Perkins y las líneas acetabulares. Ahí está. Con el transportador medimos los grados, 23 grados, 22 grados, normal, tampoco es un
un bebé muy pequeñito, ¿no? Núcleo de osificación de la cabeza del fémur en cuadrante inferomedial. Entonces, esta es otra caderita normal. Aquí tenemos otra cadera. Bueno, esto de lejos se nota que es patológico. Y miren, este acetábulo se nota que tiene una alteración en su desarrollo. Este es muy plano, recto, este es prácticamente convexo. Un acetábulo normal debería ser cóncavo, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, el problema aquí es, sí, los acetábulos son displásicos, pero vamos a corroborarlo con las líneas. Hilgenreiner, Perkins, línea acetabular, ángulos, 39 grados, 42 grados. Bueno, entonces sí, aquí hay una displasia bilateral. Veamos si hay luxación. En el lado izquierdo es evidente la luxación. El núcleo de osificación de la cabeza del fémur está en el cuadrante superior externo. Así que aquí hay una luxación. Y en el lado derecho, el núcleo de osificación está justo a nivel de la línea de Perkins. No es su lugar habitual, así que estamos hablando de una subluxación en el lado derecho. Diagnóstico: displasia bilateral de caderas asociada a subluxación en el lado derecho y luxación en el lado izquierdo. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden existir complicaciones. El diagnóstico precoz y la reducción de la luxación congénita de cadera intenta restablecer el normal desarrollo condróseo de la cadera. Si permanece subluxada o luxada, va a crear un falso acetábulo, apareciendo una artrosis secundaria con el tiempo. Entonces, es importante detectar rápidamente estos problemas para darle solución, para ubicar la articulación como debe ser, porque en caso de no hacerlo, que no exista un tratamiento adecuado, ¿qué sucede? Lo que decía hace un momento, se crea una pseudoarticulación. O sea, al no haber un acetábulo que pueda contener a la cabeza del fémur, este se luxa y va a ir migrando hasta localizarse en algún punto y formar una pseudoarticulación. Mira, aquí estamos ya a nivel del ilíaco. Con el tiempo, esta pseudoarticulación se va dando lugar a una artrosis, a un proceso degenerativo de estas estructuras óseas. Y es triste porque era un problema que podía haber sido solucionado a tiempo. Miren, este acetábulo displásico vertical no contiene obviamente la cabeza del fémur. El fémur fue ascendiendo, creó su pseudoarticulación en otro lugar y, bueno, en esta paciente seguramente hay un acortamiento de la extremidad derecha por la localización atípica de la articulación. Lo mismo aquí. Bueno, está más feita la imagen, pero el acetábulo normal, bueno, la localización del acetábulo estaba a este nivel. Al tratarse de un acetábulo displásico, la articulación, el núcleo de, la cabeza del fémur migró y creó una pseudoarticulación a nivel superior. Otro ejemplo, esta es una reconstrucción volumétrica, tan bonitas imágenes. Aquí reconocemos al acetábulo displásico y la pseudoarticulación algo más alta. De la ecografía, solo mencionar que tiene una alta sensibilidad para diagnosticar. Su sensibilidad es del 90%, la especificidad del 97%. La ecografía se puede realizar a partir de las 2 semanas de nacimiento. Y esto asociado a otros factores de riesgo. Si existe una exploración dudosa, se debe repetir la evaluación, tanto clínica como ecográfica, a las 4 semanas de nacido. Hay requisitos. ¿Qué dice? El primero, el lactante, esto es en relación a la técnica, ¿no? El lactante debe estar en decúbito lateral con la cadera flexionada. Una vez que se obtuvo el plano estándar, se puede analizar la imagen. Se deben trazar líneas también para la ecografía, que no vamos a entrar a tanto detalle en eso, pero bueno, es la línea de base. Mejor lo vemos aquí. La línea de base, la línea del techo acetabular y la línea del techo cartilaginoso. Entonces, la línea base es esta, la que pasa por el ilíaco, esta línea media. Luego tenemos la línea que pasa por el techo acetabular. Este es el techo del acetábulo y este es el techo cartilaginoso. Y aquí está la cabeza del fémur, así se ve en la ecografía. Debemos obtener ángulos. El ángulo alfa es el ángulo formado por la línea base y la línea del techo acetabular. Aquí tenemos el ángulo alfa. Y el ángulo beta es este, el formado por la línea base y la línea del techo cartilaginoso, ángulo beta. Un ángulo alfa, el ángulo alfa tiene que ser mayor a 60 grados y el ángulo beta menor a 50 grados normalmente. Bueno, lo que ustedes tienen que saber aquí es que la ecografía sí nos permite diagnosticar displasia
en pacientes menores de 3 meses. A partir de las 2 semanitas ya se puede solicitar esta ecografía. Aquí tenemos el ángulo alfa, que está formado por la línea base y la línea del techo acetabular, y el ángulo beta, que es, bueno, el otro ángulo ya no lo vimos. Ecografía. Para la ecografía se debe tomar en cuenta la posición de la cabeza del fémur, debe encontrarse bien orientada, la estabilidad para la cual se hacen maniobras dinámicas durante el estudio y se debe valorar la morfología de las estructuras. Pasando a otra patología, coxa vara, coxa valga. Son alteraciones del ángulo cérvico-diaficiario. El ángulo cérvico-diaficiario está formado por una línea que pasa a través del eje diaficiario del fémur y otra que pasa a través del eje del cuello. Entonces, estas líneas nos forman un ángulo que corresponde al ángulo cérvico-diaficiario. Normalmente este ángulo es de 125 grados. Cuando el ángulo es menor a 125, hablamos de una coxa vara. Y si este ángulo es mayor de 140 grados, la patología es denominada coxa valga. Entre otras enfermedades que pueden afectar a la articulación, tenemos la necrosis avascular, denominada enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Esta enfermedad afecta en la infancia, principalmente en niños entre 4 y 8 años. Es rara en niños mayores, en los que suele acompañarse de secuelas permanentes. Más frecuente en niños que en niñas, una relación de 5:1, y puede ser bilateral en raros casos, en el 10% nada más. Radiológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Edema de tejidos blandos, hay hinchazón, hay inflamación. Menor tamaño del núcleo de osificación. Un núcleo de osificación asimétrico, por ejemplo, uno más pequeñito, ya nos debe hacer pensar o hacer un seguimiento de este paciente. Desplazamiento lateral del núcleo de osificación, fisuras, fracturas en el núcleo, que este es un dato muy importante, el aplanamiento y esclerosis del núcleo de osificación e incluso el gas intraepifisario. Entonces, esto es lo que observamos radiológicamente en una necrosis avascular. ¿Qué es necrosis? Es la muerte del tejido avascular por una alteración en su aporte sanguíneo. El dato más importante son las erosiones, la destrucción ósea, que podemos encontrar áreas de destrucción ósea, lo mismo en este lugar. Estas áreas de destrucción ósea provocan fragmentación, aplanamiento de la cabeza del fémur. También hay un signo radiológico que está asociado a la necrosis avascular, es el signo de la media luna, que corresponde a esta línea, es una línea subcondral, o sea, cerca de la articulación o del cartílago. Es una línea radiolúcida, curva, que tiene una localización típica en la cara anterolateral de la cabeza femoral. Esta lesión deriva en el colapso de la superficie articular y de la cabeza femoral. Están los otros datos de destrucción ósea. Esta destrucción ósea puede ser marcada, podemos observar en este caso que prácticamente ha desaparecido la cabeza del fémur, hay una destrucción importante, y en algún caso se produce una epifisiolisis. La epifisiolisis es la separación de la cabeza del fémur en relación al cuello. Las artritis. La artritis es una enfermedad inflamatoria, artritis reumatoide. Se caracteriza porque es una afectación bilateral y generalmente simétrica. Los signos radiológicos, como en la artritis en cualquier lugar, es la pérdida del espacio articular, la protrusión acetabular, podemos encontrar en este caso, erosiones y se puede asociar a una osteoporosis y también datos de esclerosis. Entonces, aquí están los signos. Erosiones es lo primero, esa destrucción ósea en el borde del hueso. Después, disminución del espacio articular, es evidente. Estas áreas más blancas se denominan áreas de esclerosis ósea, que también es por el proceso inflamatorio. También podemos observar aquí que a nivel de la sínfisis del pubis hay un problema inflamatorio. Una sacroileitis, que es la inflamación de la articulación sacroiliaca. También hay que mirar, esa es una articulación que pasa a veces un poco desapercibida, nos olvidamos muchas veces revisarla, y bueno, tiene signos radiológicos, pueden ser precoces o ya avanzados. En un estadio precoz vamos a encontrar un ensanchamiento del espacio articular y desmineralización de los márgenes articulares, o sea, hay osteoporosis. Entre los signos radiológicos tardíos ya aparece la esclerosis, ese espacio que en un inicio estaba
ensanchado comienza a estrecharse. Y la anquilosis ósea. Puede llegar a la anquilosis ósea, que es la pérdida total del espacio. En una sacroileitis tuberculosa, por ejemplo, con la curación puede verse esclerosis marcada, o sea, una área radiodensa, un área muy blanca, que puede llegar a la obliteración completa y anquilosis ósea. Y así es como se ve una sacroileitis. Bueno, esta es una articulación sacroiliaca normal y en este lado es evidente la afectación que hay en la articulación. Aquí vemos un ensanchamiento del espacio, vemos bordes óseos irregulares, hay áreas de esclerosis y estos son datos que nos sugieren que hay un proceso inflamatorio en la articulación, sacroileitis. Y lo último, la osteitis púbica. Tal vez alguna vez lo escuchen, no es tan frecuente, pero es una condición dolorosa. Aparece dentro de los 2 meses siguientes a un parto o a una operación pélvica. Y el espacio articular puede estar ensanchado, es así como se lo detecta, y debemos considerar que el espacio normal del pubis es de 7 milímetros. Así que un ensanchamiento de este espacio nos sugiere este problema. Puede asociarse a erosión ósea, reabsorción, áreas de esclerosis y puede ser bilateral, pero en algunos casos es asimétrica o unilateral. Aquí tenemos. Entonces, esto es lo que nos tendría que hacer sospechar de una osteitis púbica. El antecedente quirúrgico es importante. El antecedente quirúrgico, ya sea por una cesárea o por una cirugía pélvica, ¿qué va a presentar la paciente? Presenta dolor. Esa es la característica. Hay dolor y en esta paciente que presenta dolor, si le realizamos una radiografía y vemos una sínfisis del pubis, un espacio ensanchado, más de 7 milímetros, bueno, podemos sospechar en este diagnóstico de osteitis púbica. Listo, eso fue todo. Bueno, ya terminamos. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Y bueno, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.